nosotros cambiamos un poco, invertimos el esquema hoy, porque tenemos una interesantísima entrevista de mucho interés para el país, para toda la sociedad, con el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Está con nosotros, un funcionario de gran relieve y que ha tenido intervención y participación en un tema que ha sido en los últimos días de un gran debate nacional y de muchas opiniones al respecto. Opiniones técnicas, como todo en la vida, opiniones interesadas y opiniones sanas sobre críticas que se han hecho al contrato de Aerodón, que como todos sabemos ha levantado muchas opiniones y un gran revuelo a nivel nacional. Así que nosotros de inmediato vamos a conversar con Joel Santos. Pensé que iba a venir con alguno de los negociadores. Joel, no vino ninguno, ¿no? Bueno, la verdad que pensaba que, pero yo creo que podemos tener una larga y buena conversación aquí. Es muy interesante porque tenemos muchas preguntas. Claro que sí, vamos a... Yo quiero empezar, después de saludarle a usted y a la gente que le acompaña, inmediatamente hacerle la primera interrogante. Joel, ¿por qué ha generado tanta intranquilidad este contrato, esta renegociación? ¿Por qué la prisa de su aprobación en el Congreso y por qué en esta fecha de cara a un proceso electoral? Bueno, miren, la verdad es que yo creo que hay que dar una explicación del contexto para entender la situación y tal vez algunas de las inquietudes se pueden ir, digamos, explicando en ese aspecto. Lo primero es que este contrato tiene más de un año negociándose. Es decir, no es un contrato que obedece a un tema electoral. Y también vamos a hacer otro comentario más adelante que también va a aclarar ese aspecto. Lo que sí... Usted dice que tiene más de un año discutiéndose. Correcto, así mismo es. Joel, ustedes me van a... ¿Los partidos saben de eso? ¿Sabían eso los partidos? No creo, pero lo que pasa es que, señores, miren, hay que entender la importancia estratégica que tiene este contrato. Y quizás me voy a remontar un paso atrás para entonces volver sobre ese tema, porque se va a preguntar por qué no se explicó a la nación que se estaba negociando. Y obviamente obedece también a un elemento estratégico de negociación, que divulgar eso en medio de este proceso colocaba al Estado y al gobierno en una situación de negociación difícil con Aerodón. Esa es la respuesta, pero lo vamos a ampliar. Pero vamos a entender primero, hay tres elementos, y obviamente me voy a tomar mi tiempo porque sé que... Claro, sí, tiene el tiempo que necesite. Sí, miren, hay tres variables que son importantes para la República Dominicana en lo que tiene que ver con los aeropuertos. Porque se ha mirado solo el aspecto contractual, pero hay que mirar este aspecto un poco más hacia arriba para poder entender la razón. Lo primero es que el tráfico de pasajeros está relacionado con la economía en su concepto más general. ¿Por qué? Por el tráfico comercial, el tráfico de negocios. Lo segundo es que está relacionado con uno de los sectores más importantes de la economía dominicana, que es el turismo. Y tercero, también está relacionado con otro de los segmentos, vamos a decir, más importantes para el país, que es su relación con los dominicanos en el exterior. Y vamos a mantener esas tres variables vivas durante toda la conversación para ir entendiendo ciertos aspectos. Ahora bien, ¿por qué ahora? Y la explicación comienza en un aspecto importante. Nosotros encargamos hace un buen tiempo un estudio sobre los aeropuertos. Inclusive también estábamos analizando el valor de la concesión y todos estos temas. Y en el estudio se arroja el siguiente hallazgo. De nuevo, también hay que entender la naturaleza de esta concesión. Esta concesión tiene 6 aeropuertos, pero más del 80% del tráfico de esos aeropuertos está concentrado en uno solo, que es el Aeropuerto Internacional de las Américas. Entonces, ¿qué pasa? Los aeropuertos ahora mismo administrados por Aerodón tienen una capacidad estimada de manejar
6.5 millones de pasajeros. Las proyecciones, y yo digo que República Dominicana ha sido víctima de su propio éxito en este aspecto, proyecta que para el 2030 el flujo de pasajeros por esos aeropuertos pudiera alcanzar con cifras conservadoras el monto de o la cantidad de 8.4 millones de pasajeros. Primera conclusión: si no se hace algo a tiempo con el tema de la infraestructura de los aeropuertos, principalmente el Aeropuerto Internacional de las Américas, para el 2028 pudiéramos estar enfrentando una seria problemática de tránsito de pasajeros. Perdóname, ministro, por ahí se engancha un conectivo comunicativo. Si es así como usted dice, es un aeropuerto primeramente de gran ganancia por inversión. Y segundo, lo que tiene que ver es con una empresa, una corporación que no ha cumplido con el Estado, porque se le tiene que entregar algo que ellos nunca, de lo que han comprometido, lo han hecho. ¿Por qué darse? Es que no ha cumplido con el Estado. De hecho, el mismo Estado presentó auditorías que están ahí, incluyendo una en el 2015, donde dicen que sí. Es decir, no es que no ha cumplido con el Estado. Eso nos va a llevar a una de las otras conclusiones. Es que el contrato necesitaba ser fortalecido. Pero una comunicación que hicieron de ustedes mismos de la presidencia pone a un diálogo con la imagen del presidente de este nuevo contrato. El presidente lo que dijo fue que precisamente lo que yo estoy diciendo, que el contrato no estaba dando suficientes beneficios de lo que podía dar, que es otra de las razones por las cuales se está renegociando. ¿Y cuánto había dejado? ¿Cuánto? No, lo que pasa es que el contrato lo que estipulaba eran algunos estimados de inversiones y no incluía la posibilidad de un canon inicial como se está negociando ahora, ni tampoco la posibilidad de que el gobierno que maneja lo que pasa es que me están medio rompiendo el orden, pero está bien. Pero usted la va llevando y lo retoma. El gobierno que volvemos a las tres variables, el gobierno que controla tres variables importantes que inciden sobre el flujo de pasajeros, puede incidir a su vez en mejorar el crecimiento de este valor. Por lo tanto, se cae de la mata que el gobierno pudiera negociar un variable que fuese creciendo en base a estos tres elementos. Es decir, tenemos dos elementos que son inexistentes en el contrato anterior, el canon y el variable, y la necesidad de fortalecer el tercero, que es la fiscalización de las inversiones y la forma en la cual se estipularon el seguimiento de estas inversiones, lo cual podemos entrar en detalle. Este contrato es totalmente diferente al anterior. Pero fue el presidente que dijo que no aportaba beneficios. Exacto. ¿Qué es el canon y qué son las variables? Ok, vamos a ver. Porque fue Abinader que lo dijo. Eso mismo. Lo que estoy diciendo es qué beneficios reporta este contrato que el anterior no tenía. ¿Qué da ahora que antes no daba? Exactamente. Uno, un canon de 775 millones de dólares inmediatos que recibe el Estado. 300 millones de dólares con la aprobación congresual y 475 millones en un periodo de 6 meses. Y con este beneficio quiero también tumbar... Ministro, ¿y eso no va a ser efectivo? No, pero espérense. Sí, es efectivo. Es un avance del contrato, o sea, no, es un pago por adelantado, ¿verdad? Es un canon. Es un pago inicial que obviamente la expectativa de la empresa es recuperar la vida del contrato. Ahora bien, eso no está dado. Si el negocio no va bien, pues eso es una responsabilidad del concesionario, ministro, no pero del esos gobierno. 775 millones, perdón, porque para que nos vayamos entendiendo, porque tenemos que ir como de a poquito. Como es tan largo el tema. Es tan largo y usted va a entender, se nos van a perder. Esa partida de 775 millones está dividida en dos. ¿Cierto? Y anunciaron una primera parte, pero no quedó claro, y yo no sé si eso es así como lo han dicho, que
esa parte última que que entregaría entonces, el presidente no había explicado si esa partida inicial que estaba dividida en dos estaba condicionada al aumento de las tarifas. ¿Es así? ¿Usted me corregirá? Es el contrato igual que el anterior, prevé ajustes por inflación. Igualito que el anterior. Los contratos de concesión prevén eso. Ahora bien, este aumento que se está haciendo ahora, que es al cual han hecho alusión, no tiene que ver con el contrato nuevo, sino que tiene que ver con el contrato anterior. ¿Qué fue lo que sucedió? Que debido a la pandemia, los ajustes que correspondían a partir de 2018 no se realizaron. ¿En el orden de cuánto? Y es el ajuste. Banco Central. No, es la inflación de Estados Unidos, que ese es lo otro también, que han hablado que la inflación dominicana no tiene que ver con la inflación dominicana, es con la inflación de Estados Unidos que se ajusta. Y debo decir algo, la inflación acumulada no ajustada es de 26% y se acordó un ajuste de un 18%, es decir, no del 26% como tiene que ver. 13% ahora, todos los contratos de concesión y todos los contratos, hasta los contratos de alquiler que usted hace para su casa, tienen ajustes por inflación. ¿Para qué? Para mantener el valor real, es decir, el valor real constante, pero no hay aumentos de tarifas previstas. Y voy a aprovechar y le voy a responder otra cosa que también se ha dicho erradamente, que lo he escuchado constantemente. Se ha relacionado estos ajustes de las tarifas aeroportuarias con los pasajes aéreos. También eso es incorrecto. Dicen por ahí, hay una frase que a mí me gusta mucho, me dicen que yo creo en Dios para todos los demás que me aporten cifras. Entonces vamos a hablar de cifras. En cuanto a las cifras, lo primero es, ¿cuánto cuesta un pasaje aéreo? Bueno, un pasaje aéreo podemos decir que debe andar por los $500, un promedio de $500. Ese 13% de las tarifas aeroportuarias, si fuesen traspasadas a los pasajes, lo cual no necesariamente es así, si fuesen traspasadas a los pasajes, el impacto en cada pasaje sería de $2.48. ¿Qué significa $2.48? Estoy hablando del 13%. De los $500 no llega ni al 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que las tarifas, esas tarifas aeroportuarias no generan un impacto en los pasajes. La discusión de los pasajes, la cual yo reconozco que existe. Discúlpeme, un pasaje, ministro, pero cuando usted lo extrapola. Pero estamos hablando del impacto en el pasaje. Es correcto. Sí, eso es lo que han querido decir. La idea que han querido vender es que los pasajes aéreos se van a disparar por esta medida. Y eso es falso. Ahora bien, ya en la discusión de los pasajes, la cual yo reconozco que existe, pero no tiene que ver con esto, ya es un tema de otros impuestos que integralmente habría que mirar y obviamente también de la necesidad de fomentar la competencia en el mercado aéreo. Y eso el gobierno lo está trabajando a través de un acuerdo de cielos abiertos, pero estos son aspectos completamente no relacionados con esta discusión. Sí que es importante para el país, por las razones que yo he expuesto, sí es importante el adecuado servicio y la adecuada infraestructura turística. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para volver? Pero expliqué el canon. A mí me gustaría, y porque usted está explicando, pero no lo estamos entendiendo. Entonces, aquí de lo que se trata, no, y a través de las preguntas, no, ministro. pero por supuesto. Sí, porque tenemos el canon y la variable ahí, déjelo ahí, dale la pregunta. Son los datos que tenemos y usted nos hará entonces las aclaraciones sobre eso, porque si se va a hacer en dos partidas, entonces eso significa que podrían haber dos aumentos de los en contra de los viajeros. El primer aumento, anótelo ahí para que me lo responda. Entonces no es así. El primer aumento que ya fue anunciado y además el ingreso variable del aporte del Estado como beneficio al Estado referido en ese ingreso que dicen que ellos será compartido y va a ser en un porcentaje de dos ingresos que son generados primero por las tarifas aeroportuarias. Usted me va a corregir. No estoy afirmando nada más le estoy dando los datos y comerciales y dice que no varía
varía entre un 10 y un 20%, y que sería pagadero a partir de 2030, siempre y cuando esos ingresos hayan superado en más de un 10% las proyecciones de tráfico estimado. Por tanto, eso será sobre los ingresos totales, no va a ser, sino que va a ser a partir de un 110% de los ingresos que son estimados. ¿No es así? Sí, claro, mire, vamos al variable entonces. El variable, ¿qué es lo que persigue? El variable es... El variable es lo que ella está diciendo. Sí, ella está hablando del variable. Sí, del variable. Sí, para aclarar, ella está hablando del tercer tema, que es el variable. También inexistente en el contrato anterior. Es decir, vamos a dejar establecido el contrato anterior, canon 0, que fue lo que dijo el presidente. Canon es beneficio que recibe el Estado. Sí. Yo no sé por qué le dicen canon, dígame beneficio. Sí, el primer pago inicial del Estado era inexistente en el contrato anterior. ¿No estaba contemplado? No. Como un avance. Ahora el gobierno dominicano está recibiendo 775 Es un beneficio que se va a dar avanzado. Bueno, del Estado. Para el Estado, quiero decir. Podría equipararse una regalía. Pero en el contrato anterior no existía, era cero. Pero Ivonne le dice que se va a dar eso como un adelanto en 2 partidas. Sí, 300 millones y 475 millones de dólares. Y que los montos que van a ser recibidos, ministro, discúlpeme, van a ser deducibles, y eso sí es grave, y usted, mira, quiero que me lo aclare, van a ser deducibles del impuesto sobre la renta, por lo tanto, eso no va a ser aporte. Pero en absoluto. La deducibilidad del impuesto sobre la renta, ajá, eso es contabilidad, eso es GAP, eso va acorde con las normas contables de contabilidad. Pero esa es la parte de los 775 que nos están exhibiendo como logro. Pero espérese, déjeme aclarar el concepto de deducibilidad. Okay. Le escuchamos. La deducibilidad lo que te dice es, bueno, la empresa tiene una utilidad X, el monto se deduce como gasto, y obviamente el impuesto sobre la renta baja en esa cantidad, pero no es que se repaga, no es que se deduce todo, es para fines solamente de impuestos sobre la renta. Entonces es importante que se entienda. Un anticipo de lo que tienen que pagar. Y eso es igual que cualquier partida contable. Una empresa que incurre en un gasto también igual lo deduce de impuestos sobre la renta. Mañana neto imponible. Mañana hay una inversión, esa inversión vía depreciación también impacta el impuesto sobre la renta. O sea que es una partida tratada igual que cualquier otra partida desde el punto de vista de contabilidad. Entonces, lo que yo sí quería aclarar con el canon es lo siguiente. También se ha dicho de que el contrato está realizado para fines reeleccionistas. Eso también se ha dicho. Y ahí hay que hacer algunas acotaciones. Lo más importante es decir que hay 300 millones de dólares que sí se reciben con la aprobación congresual, pero los 475 millones de dólares tienen un periodo de 6 meses para hacer, en lo que la institución hace los arreglos financieros. ¿Qué quiere decir eso? Que los 475 millones se van a recibir después de las elecciones. También es importante porque obviamente muchas personas han tenido el cuidado de no decirlo. Y yo creo que eso es importante también que se aclare. Entonces volvemos con el variable. Uh-huh. El variable, volvemos de nuevo a las 3 variables iniciales sobre las que yo mencioné. Crecimiento económico y comercial, turismo y la relación con los dominicanos en el exterior. ¿Quiénes tienen una alta incidencia sobre esas 3 variables? Esos son 3 variables que tiene incidencia el gobierno dominicano. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno dominicano tiene la posibilidad de mejorar el crecimiento económico. El gobierno dominicano tiene la posibilidad de incrementar el turismo. Y de hecho tiene unas importantes inversiones, particularmente en la ciudad de Santo Domingo y en otras áreas que tienen esa perspectiva. De eso vamos a hablar más adelante. Y también tiene el gobierno dominicano incidencia sobre la relación con los dominicanos en el exterior. Yo tengo una preguntita ahí mismo para que no se me pierda. Sí. Si eso es como una especie de adelanto, el canon que usted llama, ¿cuáles serían los beneficios posteriores que vamos después del 2030 que nosotros vamos a recibir como Estado?
¿Qué vamos a recibir? ¿Dónde está? El variable inicia a partir del 2030. ¿Qué nos va a dar eso en el 2030? Porque yo no lo he visto. El estimado que nosotros tenemos proyectado conservador es que el Estado va a derivar entre 350 millones a 550 millones de dólares por el variable, siendo conservador. Además eso de es proyectando 70 millones de la movilidad de viajeros. Proyectando en la movilidad de viajeros, las acciones que nosotros tenemos versus las proyecciones conservadoras que están, y haciendo la siguiente acotación. Sí es verdad, como se mencionó aquí, de que ese variable está atado a superar las metas de tráfico. Pero, aquí viene el pero importante, pero estamos hablando del 10%, del 30 al 35 y el 20%. Del 2030 al 2035. Sí, y el 20% a partir del 2035. Y aquí viene el detalle que también a muchos se le olvida decir. Pero siempre y cuando esos ingresos, porque están condicionados. Pero yo lo acabo de aclarar, hay que superar las metas de tráfico. Pero no de los beneficios, de los ingresos brutos. Y reitero, de los ingresos brutos. Impuestos aparte. De los ingresos brutos. Impuestos aparte. Claro. Ese beneficio. No, es que no es ni siquiera beneficio. Reitero. Ingreso bruto. Ingreso bruto. O sea, bruto. Los gastos lo cogen ellos y los ingresos brutos los reciben el Estado. Pero que no están contemplados los impuestos del Estado. Sí, eso es beneficio. Los impuestos del Estado están estimados, además de los números que yo he dado, que ronda el estimado del valor del contrato, de 1.905 millones de dólares a 2.155 millones de dólares durante la vida del contrato. Además, en impuestos sobre la renta se estima que el Aerodón pague en ese proceso 2.600 millones de dólares. Aerodón es de las empresas que más del sector turístico que más pagan impuestos sobre la renta. Pero, ministro, si usted dice se condiciona, y discúlpeme, pero me falta algo de los beneficios. Sí, no, pero ahí usted dice, a partir del 2030, muy bien, pero eso está condicionado, y está condicionado a los ingresos, siempre y cuando esos ingresos hayan superado en más de un 10%, pero no solo eso, sino que solo del 30 al 35. Las proyecciones de tráfico estimadas, entonces ese pago no va a ser sobre los ingresos totales, evidentemente, sino sobre el monto excedente, y eso sería sobre el 110%. Es la meta. Es lo que acabo de explicar, pero de los ingresos brutos excedentes generados. 110 entonces sería. Del 30 al 35. Del 35 en adelante, solo el del 100%, no el 10%. Ministro, usted acaba de explicar que... Y eso está estimado que genere entre 300 y 550 millones de dólares en la vida del contrato. Ahora bien, yo le voy a decir una cosa, porque no me lo han preguntado. ¿Cuánto representa eso en el contrato actual? En el presente. En el presente. ¿Cuánto? No, pero ella me puede preguntar, usted me puede preguntar. No, cualquiera del equipo. No, pero ¿cuánto representa? 0. Eso no existe. Si el gobierno dominicano, oiga bien, esa misma cláusula que están criticando, esa misma cláusula, si la hubieran colocado en el 1999, eso hubiera sido el principal beneficio del Estado. Superando inclusive los valores que nosotros estamos estimando. Vuelvo y reitero. Pero el hecho de que no estuviera bien no significa. Claro, ministro. El hecho de que no estuviera bien significa que el contrato ha sido mejorado en todos sus aspectos. Y hay algunos detallitos que vamos a ir a seguir viendo, que todavía mejoran todavía más el contrato. Hablando de mejorar, y que son fundamentales. Es más, yo le voy a poner un ejemplo. Yo le voy a poner un ejemplo de un pequeño detalle. Nosotros teníamos tres opciones básicamente cuando vimos estratégicamente esta situación. Una era no hacer nada. No hacer nada significaba llegar al 2030. Que se cumplieran los 7 años. Ministro, perdóname que lo interrumpa. Pero espérese que yo se lo voy a razonar uno por uno. Okay. Pero perdóname que 2030. Y vamos a llegar al 2030 faltaban 7 años. Con un serio problema de pasajeros y de calidad
en el Aeropuerto Internacional de las Américas. ¿Pero de dónde sacaron que era por 30 años? Porque el contrato original no dice que es a 30 años, que empieza la violación desde ahí. Porque no lo dice, los ¿verdad? gobiernos anteriores extendieron los contratos 2 veces. ¿Y por qué lo legitiman? Lo extendieron a 20, a 25, pero nunca a 30. Ahora se dice, fue en el aire y ahora va a ser a 37. Sí lo llevaron a 30 años. Ministro, Ellos lo llevaron pero fue el gobierno del PRM, el PRD de Hipólito, que hizo esa extensión, la última. La del 2001. La del 2001 fue Hipólito Mejía que lo hizo. También, 2001 y 2004. Son dos. Sí, pero una es el 2001 y el 2004. Claro. Pero Hipólito le dio 10. Pero yo no las, óigame, señores, yo no estoy cuestionando esas extensiones. Yo lo que estoy. ¿Usted la cuestionó, ministro? ¿Te dijo que sí? ¿La cuestionó? No. Yo lo que estoy diciendo es que este contrato y que no tenían variables y que nosotros hemos mejorado muchísimos aspectos de ese contrato. Porque son cuestionables, por supuesto que sí, no son legítimos. Bueno, un desastre. Pero ellos tomaron su decisión de ampliarlo. Nosotros estamos tomando nuestra decisión de ampliar este contrato basado en las razones que aquí yo he explicado. Entonces, podíamos no hacer nada, pero nos estuviésemos enfrentando en el 2028 con una situación muy complicada en lo que se refiere a la logística principalmente del Aeropuerto Internacional de las Américas. La otra opción era terminar el contrato. Es decir, terminar el contrato anticipadamente y entonces, como usted dice, internacional. Correcto. ¿Y qué tiene de malo eso? Vamos a explicárselo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, nosotros hubiésemos tenido que ir a una litis con Aerodón. ¿Por qué litis si se concluye un contrato? No, pero anticipadamente. No anticipadamente. Él dice terminarlo antes de los 7 años. Terminarlo ahora. ¿Pero por qué? O porque... Pero nada más había que esperar que se acabe. Porque he explicado aquí que tenemos más que perder. ¿Pero por qué si el país puede ganar con una licitación y tener mejor oferente? Vuelvo y explico. Lo que originalmente dije es que la proyección de tráfico nos lleva a un colapso del aeropuerto en el 2028. No podemos darnos el lujo de que se dé esa situación. ¿Y por qué va a colapsar? ¿Por qué? Porque la proyección de tráfico te da 8.4 millones de pasajeros en el 2030 y la capacidad de esos aeropuertos hoy día, principalmente del Aeropuerto Internacional de las Américas, es de 6.5 millones. Y entonces ellos no invirtieron nada y entonces dejan que el proceso colapse para que haya que contratarlo a ellos obligados. No, eso no es así. Eso, lamentablemente, vuelvo y reitero, hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. ¿Qué significa eso, señores? Hemos logrado como país que el tráfico de pasajeros se acelere. Constantemente República Dominicana está creciendo por encima de la región. ¿Cuál es el delito en ese? Ojalá nos equivoquemos de nuevo de esa forma. Ministro. Ojalá, y por eso juega un papel importante el variable. Por eso es que yo digo que si República Dominicana hubiese tenido un variable entre el 99 y el 2030, como lo ha hecho también en la economía, como lo ha hecho también en la parte turística y como lo ha hecho también. Está bien, Joel. Perdóname, Félix, yo vi un contrato analizando la situación de Chile, que es la misma empresa. En Chile nada más son 20 o 25 años y los ingresos son mayores. El 73%. Se queda, o sea, se beneficia con un 73%. Con un 73%. ¿Por qué no contrataron a los chilenos? ¿Y por qué si es la misma empresa aquí es tan diferente? Se ha explicado que no son la misma naturaleza de los contratos. En el caso de Chile, el gobierno opera una parte del aeropuerto. La concesión es parcial. Está mitad. Correcto. Y entonces el gobierno tiene que asumir una gran cantidad de gastos y de la administración del aeropuerto chileno. No hay una concesión total. No hay una concesión total. Eso es un tema parcial. ¿Y el tiempo? ¿Por qué 30 años? Bueno, la mayoría... ¿Hay algún... la mayoría de los aeropuertos, las concesiones son de 30 a 50 años. Existen múltiples ejemplos de aeropuertos que están a más de 30 años. ¿En nuestra área, ministro? ¿En nuestra área? En nuestra región, claro que sí. Ministro, pero si este negocio es tan bueno, ¿por qué nosotros no administramos nuestros aeropuertos y volvemos entonces? ¿Tú quieres que yo te responda eso? Te está mandando para atrás.
Tú quieres que yo te ¿Qué responda número a era la ley? 147 era. Ministro, pero puntualmente. No tengo mi lente aquí, pero miren, aquí están algunas concesiones, correcto. Vamos a ver. México, 50 años. Jamaica, 30 años. Los beneficios. Belice, 30 años. Todo por debajo del nuestro. Todo por debajo del nuestro. Promedio. Todo por debajo. El único que tiene, en el análisis que hicimos, solo de estos. ¿Cuánto hay ahí, ministro? Hay como 15. 20. 20. De estos 20 contratos, sí. en nuestra evaluación, solo un contrato compite con el nuestro, que es el de Bogotá. Solamente uno compite con nosotros. Ministro, puntualmente entonces, ministro. Usted. Después puedo seguir, puedo seguir. No, pero porque yo quiero que lleguemos al Belice, equilibrio 30 económico. años. Brasil, 35 años. Aquí hay dos más de Brasil, 30 años. O sea, señores, esto es el de Monterrey, 50. No, el de aquí, 30. 30 y 30 son 60. No, pero yo nada más te estoy dando un solo periodo. Sí. Pueden haber más periodos ministro, aquí. No, puntualmente, no nos pongamos tan negativos. Ministro, puntualmente, en el 2022 y 2021, ¿le dio Aerodón beneficio al gobierno dominicano? Impuestos sobre la renta, sí, por impuestos sobre la renta, así es. ¿Y de cuánto fue el beneficio? ¿Y de Canon qué hubo? O sea, ¿de cuánto beneficio? Pagan más o menos de 20 a 30 millones de dólares de impuestos sobre la renta, más o menos, dependiendo del año. De 20 a 30 millones. Sí, más o menos. 20 y 21. Entonces no era que no dejaba nada. Porque exacto, porque es un algo. problema. Lo que yo veo es bajito, pero dio algo. Bueno, pero de impuestos sobre la renta sí lo paga. O sea, eso no se ha dicho lo contrario. Vuelvo y lo digo, a lo que se ha referido el presidente de manera específica es que este contrato aporta importantes beneficios y no se. Pero fue que él dijo que no dio ningún beneficio. Él dijo en la semanal que no daba ningún beneficio. No, sí, pero beneficios directos en la contratación. Pero no lo explicó, por eso nosotros lo entendemos. Es obligación de la empresa pagar su impuesto sobre la renta. Dice Leonel Fernández que atacaría el Tribunal Constitucional con un recurso a la inconstitucionalidad del acuerdo. Bueno, yo pienso que él es libre de hacerlo, si lo entiende. Yo quiero ver eso y ver lo que va a resultar, porque claramente, desde el punto de vista legal, esta operación fue muy sopesada, fue muy analizada y nada, la gente verá si él se queda en palabra o si lo hace. Claro que sí, y todo esto fue bastante bien evaluado con la consultoría jurídica, se consultaron diferentes juristas, obviamente porque el presidente Abinader siempre persigue hacer las cosas bien. ¿Y por qué hacerlo un proceso electoral, ministro? Es que como yo expliqué, no. Porque si eso sale al 25, nadie pelea. No, es que vuelvo y digo, lamentablemente se ha politizado. Pero fue el presidente que lo politizó con su Claro. Lo politizó el proceso, el proceso tiene alrededor de un año en negociación. Pero clandestinamente. Pero no clandestinamente. Lo que sucede es lo siguiente, señores. Vamos a entender un poco esta negociación. Ministro, imagínense, pero déjeme, sí, yo le voy a hablar del equilibrio económico. Sí. Vamos a entender desde el punto de vista de la negociación. Imagínense que nosotros hubiésemos anunciado que íbamos a iniciar una negociación con Aerodón. Desde el momento en el cual nosotros hubiésemos hecho pública esa negociación, como aquí todo se politiza, ustedes han visto lo que estaría pasando. Imagínense un proceso de negociación en esta situación. Yo no veo más nos coloca a otro grupo pero déjenme explicarle. Ministro, pero déjenme explicarte. Oiga, eso viola derechos. Óigame bien. Pero ¿cuáles derechos? Viola derecho al libre mercado y a la libre. Pero no, claro que no. Claro que sí, imagínate, perdóneme, eso dio carácter de monopolio con un solo grupo corporativo. Imagínate, pero la Constitución lo prohíbe. Pero obviamente, como dijimos, el contrato, y no puesto por nosotros, el contrato estipulaba la renovación. Lo que se ha hecho es ampararse en las leyes dominicanas.
entendiendo que era lo mejor para el gobierno y lo mejor para el país. Sí. Ahora bien, una empresa que no ha sido eficiente. pero yo no sé de dónde tú sacas que no ha sido eficiente. El propio presidente lo dijo que eso no servía para nada, ese contrato. El contrato. ¿Y quién hizo el contrato? El PR. ¿A quién le corresponde? Al gobierno dominicano. ¿Usted sabe quién era la mayoría aplastante en el Senado cuando eso se aprobó? ¿Y quién era el presidente del Senado? ¿Quién era? El contrato se aprobó en 1999. ¿Con qué Senado? Que era mayoría. Bueno, pero imagínate tú. Espérese, primo. El PRM ni existía. No. Todos los miembros. PRM que tú vas. Vamos a seguir. Pero no, espérese, ministro. No, porque darle de lado es muy sencillo. Lo que pasa es que yo le enseño la lista de los senadores que aprobaron eso. ¿Dónde están y qué partido? Pero no hay ningún problema. Óyeme, tú quieres politizar el tema. No, yo no. Mi objetivo aquí es explicarle a la población el por qué ha sido beneficioso este contrato. No el contrato anterior. Yo no tengo que ver con el contrato anterior. Lo que ha sido responsabilidad de este gobierno y responsabilidad sí del gobierno del PRM ha sido mejorar esas condiciones, las cuales sí han quedado claras. Y yo lo he explicado, pero que tenían un gran espacio de Lo que pasa es, mire. Entonces tú me vienes a hablar del Senado. No, espérese, ministro. Porque con que usted diga, espérese, doctor Nieves. Espérese, doctor. Porque cuando él dice bueno y me da la espalda, es como cerré contigo. No, espérese, ministro. La comunicación gestual es también comunicación. Mire, hermano, lo escucho. Cuando se habla de este contrato, el famoso adanismo, desde que todo era por primera vez, que el pasado fue toda una destrucción. Tengo que recordarle a la audiencia de este programa que el Senado que aprobó ese Congreso, encabezado por Ramón Alburquerque, le sometió 25 modificaciones a ese contrato. Y fue el Congreso, el Congreso del PRM actual, que antes se llamaba PRD. Y si le busco la lista en la que está inclusive Milagro Ortiz y todos los demás, usted no puede decir que eso no sirvió porque lo hizo otro. No, eso no sirvió porque el Congreso de ustedes aplastante lo aprobó así. Mira, y lo ejecutó Hipólito Mejía y le hizo 2 modificaciones. Tú me quieres a mí llevar a hablar del contrato anterior. Óyeme, yo vuelvo y te reitero. Yo no tengo que ver con el contrato anterior. El presidente se está refiriendo al logro de este gobierno, de su gobierno. Y lo que no se le puede, oye bien, lo que no se le puede arrebatar al presidente Abinader es que este contrato es una importante mejoría para el país. Porque el otro no servía. Porque yo no tengo que ver con eso. Eso, respeto tu opinión. No, mi opinión no, eso no es una opinión, es una información, son 2 cosas diferentes. Bueno, pero respeto tu opinión. No, mi opinión no, información, ministro. El mío tiene dice, ministro, tampoco tiene que molestarle, porque es verdad que se aprobó así. Es una información. Pero yo no me he molestado. Es verdad que se aprobó así. Yo nada más estoy conversando. Fue un grupo de muchachitos que quisieron aprobar eso. Y no había más nada. Arcángeles. Permítanme. Dígame, Fafa. Permítanme, mire. Yo creo que hay un aspecto que no lo ha tocado usted y que tampoco está presente en los diálogos y en las críticas políticas. En el país hay una evidente modificación de su estructura económica. Hijo de lo que pasó después del virus que salimos nosotros primero que los demás, crecimos como destino turístico. Y la tendencia tal que el país ha tenido que readecuarse ampliando su base turística, que el turismo va a ser la actividad económica de nosotros. En ese marco, ese contrato corresponde a ese reconocimiento de la previsión del crecimiento del turismo. Y en ese sentido, yo creo que le ha faltado al gobierno justificarlo a la luz del cambio que se ha impuesto acerca de que la infraestructura fundamental es la turística. Y yo no tengo ninguna duda que en ese marco ha sido una previsión a tiempo. Independientemente de las críticas políticas y de la crítica al pasado que lo aprobó, en la actualidad es un paso sumamente importante que ustedes no pueden dejarse arrinconar, porque en el fondo los datos de la comparación del pasado y ahora no tienen gracia. Es la actuación en el presente la que a nosotros nos importa. Y en ese sentido, yo creo que ha sido un buen paso y quiero estimularlo a que siga ampliando esa base turística.
Yo sobre su comentario, yo creo que yo no tengo nada que agregarle. Es decir, yo estoy 100% de acuerdo con lo que usted acaba. Coincidió con Fafa. No, pero yo con Fafa he coincidido. Yo con Fafa he coincidido en muchas cosas, la verdad. Y de nuevo, yo estoy 100% de acuerdo con su comentario. Y eso lo que hace de nuevo es simplemente añadir o explicar además algunas de las razones que yo he expuesto hoy. Claramente que ha sido mi principal comentario. Había un importante espacio para mejorar las condiciones del contrato. Yo, con el contrato anterior, no tengo comentario. Simplemente, sí, de manera comparativa, entiendo que hay una mejoría importante. Domingo tiene un yo solo y eso es importante que quede establecido. Esto último, señor ministro. ¿Ustedes estaban tan seguros que iba a pasar que lo metieron en el presupuesto, uno de los montos? Mire, no tan seguro que volvemos de nuevo al concepto de la transparencia. Tiene que estar en el presupuesto. Es decir, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es una previsión de ingresos y una previsión de gastos. ¿Y si no se aprobaba? Si no se aprueba, porque todavía no ha pasado el Senado, pues es un ingreso que no se ejecuta. Hay ñeña en el Senado. Bueno, pero ya, o sea, es que no tiene que ver. El gobierno lo que sí tiene que cumplir desde el punto de vista presupuestario es que si existe una previsión de un ingreso, es decir, el gobierno está trabajando en eso, claramente, entonces tiene que incluirlo en el presupuesto. Sí. Ahora bien, el Congreso Nacional es soberano en su decisión. Si no fuese aprobado, pues entonces no puede ser ejecutado. Por lo tanto, como dicen débito crédito, se cae el ingreso y se cae el gasto inmediatamente. Tan simple como eso. Un ingreso no ejecutado y un gasto que no se puede ejecutar porque está atado a un ingreso de manera particular. Es tan simple como eso. Lo que fuese criticable es que el gobierno supiera, y obviamente, como lo sabe, que está trabajando en esto, y no lo incluye en el presupuesto y puedan decir, mira, pero ustedes firmaron ese contrato y todavía estaban presentando el presupuesto, ¿y por qué no lo incluyeron? Eso pudiese llamar a más suspicacia. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente? El presidente ha ido inclusive más allá y ha especificado en cuáles obras se van a trabajar de manera específica. ¿Y por qué ninguna va a los aeropuertos y todo va a infraestructura? O sea, infraestructura porque el contrato especifica un mínimo de 830 millones de dólares en inversiones que están contempladas en el acuerdo, y que eso incluye, porque no lo he mencionado, algo muy importante, que es la construcción de una nueva terminal para el Aeropuerto Internacional de las Américas, que su diseño comienza de manera inmediata, tiene una fecha tope de inicio para junio del 2025 y tiene una fecha en la cual tiene que terminarse, qué casualidad, cuando digo casualidad lo digo irónicamente, tiene que terminarse en junio del 2028 para precisamente poder atacar el problema que he mencionado originalmente de el tráfico de pasajeros. Estipulan penalidades diarias por cada día de retraso en el cual esa terminal no esté lista. Es decir, Aerodón tendría que pagar al Estado Dominicano penalidades diarias por cada día de retraso en que la terminal no esté lista. Es una terminal que debe manejar alrededor de 4 millones de visitantes. Es un elemento importantísimo que va unido a otras inversiones que el gobierno dominicano está realizando, lo dije ahorita, en la ciudad de Santo Domingo, que van a fortalecer el turismo. De manera concreta, la ciudad colonial, que el Ministerio de Turismo está haciendo una remodelación con el Banco Interamericano de Desarrollo, y también en el próximo año 2024 se va a anunciar lo que es el inicio del centro de convenciones de la ciudad de Santo Domingo. Bueno, todos estos aspectos van a fortalecer el turismo y por lo tanto también van a fortalecer la llegada de visitantes hacia estos aeropuertos. Y por eso vuelvo y digo que el variable juega un papel importante, porque el gobierno dominicano controla muchos de los elementos que lo pueden hacer crecer. Bueno, hace una entrevista
bastante rica en datos y en explicaciones. Incluso en algunos momentos entraba en el ámbito del debate. La pregunta mía justamente estaba en dirección a eso último. Las garantías para el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del concesionario. Porque ocurre que en todos esos contratos de concesiones que hace el Estado Dominicano con empresas nacionales e internacionales, ellos se salen con la suya y casi nunca se cumplen, que fue lo que ocurrió con Aerodón. Nunca cumplen lo concesionarios. ¿Y lo que cumplió con el vertedero? Perdimos ahí. Con el vertedero, con el peaje sombra y con todo el mundo, con todos los contratos. Entonces, veo que hay una penalidad en términos de la inversión a hacerse en los aeropuertos, o por lo menos en uno. Las otras obligaciones contractuales, ¿tienen penalidades que garanticen su cumplimiento? Sí, miren, también hay algunos aspectos también que se fortalecen. Ahorita se me quedó un detalle importante, y es que hay un cambio en el lugar del arbitraje. El contrato anterior, y también es una de las razones por la cual no podíamos irnos a arbitraje, era que el arbitraje en el contrato anterior estaba en París. Entonces, imagínense que nosotros íbamos a pelear con una empresa francesa en París y no a pelear. Este contrato modifica lo que es el arbitraje y lo lleva a la ciudad de Nueva York. Es casi lo mismo. Y no, es un terreno neutral. Y además el arbitraje es en español, lo cual también es importante hacer esa acotación. Y sobre la garantía que dice Domingo. Otros aspectos, sí. El contrato establece una serie de fortalecimientos de todo lo que es la fiscalización de las inversiones. Se crea una comisión de seguimiento en la cual esa comisión de seguimiento tiene la obligación de, como dice su nombre, darle seguimiento a la ejecución del contrato, y además de eso tiene que rendir una auditoría del contrato cada 2 años, una auditoría pública, y continúo. Además de esto, las inversiones, o sea, existe un flujograma en el contrato de las inversiones a ser realizadas todos los años, pero además de esto, antes del 15 de octubre, el Aerodón tiene que presentar sus inversiones del año siguiente para ser conocido por la Comisión Aeroportuaria, y la Comisión Aeroportuaria tiene que aprobar todas las inversiones de todos los años, que además, como dije, estarán siendo auditadas. Todos esos elementos son nuevos en el contrato y que van a fortalecer lo que es la auditoría. El gobierno dominicano tiene la potestad de iniciar un proceso de terminación del contrato en caso de violaciones a muchos de los preceptos. Y esa parte, miren, hay una parte que me falta. Yo no sé si tenemos tiempo. Muy poco, no tenemos solo un par de minutos. Un par de minutos. El equilibrio, no creo que me da tiempo de explicar el concepto de equilibrio económico. El equilibrio económico se ha tratado de unir al peaje sombra, y son dos cosas completamente distintas. Un peaje sombra es automático. El equilibrio económico puede ser reclamado por Aerodón, y eso es normal inclusive en todos los contratos del Estado, pero no existe automaticidad. Quiere decir que tiene que ser aprobado por el gobierno y por la Comisión Aeroportuaria para que pueda funcionar. Y en el 2021, aún con el contrato anterior, se dio un caso. Aerodón reclamó un equilibrio económico por la pandemia y fue negado por esta Comisión Aeroportuaria de este gobierno. Pero ¿y cómo está estipulado entonces si el Estado tiene facultad para negarlo? ¿Por qué lo ponen ahí? Porque tiene que darle la posibilidad, al igual que todos los contratos del Estado de construcción y demás, que puedan reclamar un equilibrio económico. Lo que pasa es que siempre opera que para las empresas que va el equilibrio, para el Estado nunca vimos nada en ninguno. Por ejemplo, el caso del peaje sombra solo era para ellos. Lo que pasa es que el peaje sombra, vuelvo y reitero, era automático y no había que discutir nada. Estaba establecido que había que pagar. Si caía el tráfico, ese porcentaje tú me lo tienes que reclamar. Este contrato no tiene esa automatización, por lo tanto. Y si no se ponen de acuerdo, se va a una se va a arbitraje. O sea que no es verdad que Aerodón tiene la potestad entonces de solicitar
Estado una compensación a través de la modificación de las estructuras. La puede solicitar, pero no es automático como el caso, y además está bastante establecido en qué circunstancias lo puede hacer y obviamente está bastante limitado. Ahora bien, vuelvo y digo, lo puede hacer, pero el Estado tiene la potestad de aprobarlo o negarlo, como sucedió en el 2021 con la pandemia. Ministro, finalmente, ¿y por qué no se contemplan las contraprestaciones como se contemplan en otros aeropuertos? ¿A qué usted se refiere con más contraprestaciones? No, sí. pero el canon es una contraprestación, el variable es una contraprestación. Es decir, precisamente eso es lo que estamos diciendo, que este contrato está contemplando contraprestaciones para el Estado Dominicano, a diferencia del contrato anterior. Señor ministro Joel Santos, gracias por acompañarnos aquí en el Sol de la Tarde y también por responder todas las interrogantes y las preguntas que el staff ha realizado. Estamos siempre a su orden y yo creo que esta discusión debe de seguir porque esto va ahora al Senado. Claro. Y eso y en la Cámara de Diputados eso pasó como por agua tibia, fue a 1000. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero déjeme decirle algo. Y una ley previa. Pasó por vista pública, se creó una comisión. Yo, no que me lo cuentan, yo fui a la comisión de la Cámara de Diputados. Habían 50 diputados en la comisión, mucho más de lo normal. Y a cada uno de ellos yo le expliqué todo lo que aquí estamos hablando. Le dije, pregúntenme lo que ustedes quieran. Y estuvimos como 3 horas ahí, preguntando y conversando. Muchas de las explicaciones que yo di, no todo, porque voy a decir, no me gusta meter a todo el mundo en el mismo saco, porque no, ni siquiera de la oposición ni nada de eso. Pero muchos de los temas que luego escuché, yo los había explicado en esa comisión. 101-39, entonces hubo ahí una matrícula de la oposición que sí estuvo de acuerdo y aprobó, y entonces como que dicen por fuera que no están de acuerdo. Fíjense lo que estoy diciendo. Yo no estoy metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Joel, muchísimas gracias. Y gracias a todos los oyentes también por aguantar un buen tramo del programa. Los $10 de los pasajeros que no se lo quieren devolver. Y el presidente lo ha anunciado varias veces. Y eso, los $10 de los pasajes. Eso se está de acuerdo, eso hay que trabajar. Esos $10 se anunciaron allá, se anunciaron aquí en el aire y siguen cobrando los $10. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Aprobado. Ministro, gracias por participar. Señores, nosotros hacemos una pausa, despedimos al ministro de la Presidencia, Joel Santos, y regresamos en solo instantes. Domingo casi no participa, porque Domingo está aquí por un esfuerzo, ¿no? Un tema de salud que, como todos saben, esta semana necesita atención. Regresamos, Alejandro.